Un caballero que, claro, en la antigüedad vivía ayudando a los demás, demostrando su fortaleza, su valentía, su fuerza, hacía todo por brindar protección a este caballero, por demostrar que solito podía con todo. Y contra todos, contra cualquier cosa, se enfrentaba a cualquier bestia. Pero claro, para hacer todo eso necesitaba protegerse. Entonces cada vez eran más grandes los desafíos, y el que hacía aumentaba la protección y se ponía por todos lados hierro. Armadura de acá, armadura de allá, casco esto, y cada vez más grueso y cada vez más peso. Y tanta protección se puso que terminó aislado, terminó solo. Al punto de que no podía abrazar a su hijo, a su mujer. Claro, entonces cuando empezó a perder ese contacto, empezó a perder eso básico que todos necesitamos, dijo, no puedo comer, porque ya no se movía el casco de la armadura, se oxidó, se le puso todo tan pesado, tan rígido, empezó a debilitarse. Entonces lo primero que hizo fue pensar en una solución mágica, a ver quién mágicamente me saca todo esto, quién me puede sacar esta armadura. Y buscó, y fue primero al herrero, le dijo, herrero, a ver, que era el que le hacía todas las partes de la armadura que él se iba agregando. Y el herrero le dijo, mira, está todo muy oxidado, ya está todo muy soldado, si yo empiezo a dar golpes, te lastimo a vos. No tengo forma de afuera de golpear la armadura y no lastimarte a vos. Entonces le terminaron contando que en el bosque había un mago, que bueno, que la magia del mago le iba a sacar la armadura. Así que se adentró en el bosque a buscar a ese mago, para que así, mágicamente, le solucione todos sus problemas. Y el mago, que por suerte era un mago sabio, le dijo, mira, yo no puedo sacarte esta armadura sin lastimarte. Primero y principal porque vos mismo te pusiste esta armadura. Entonces la forma para sacártela es que vos hagas el recorrido necesario para sacarte esta armadura. Lo que puedo hacer es mostrarte el camino. ¿Por qué camino es necesario que vayas para poder sacarte la armadura sin hacerte daño? Esa armadura que te está incomodando, que te está debilitando, que te está enfermando el cuerpo, esa armadura que te está alejando de tus afectos. Entonces le mostró el camino, le dijo, mira, es por ahí. Claro, no era un camino para el disfrute, era un sendero complicado, hostil, oscuro, un sendero lleno de desafíos. Pero le dijo, mira que este es el camino donde todo lo que encuentres te va a enfrentar con tu verdad. Es el camino de la honestidad. Un sendero en el que el caballero tuvo que permitirse ser ayudado hasta por la misma naturaleza. Con una ramita poder tomar unas gotitas de agua, que una ardillita le pique alguna nuez. No podía alimentarse, se debilitaba, se caía. Tuvo que dejar ahí su vulnerabilidad, tuvo que dejar de ser el fuerte y el valiente. Y se empezó a encontrar indefenso. Y encontrándose así, absolutamente vulnerable, empezó a pensar en cuánto tiempo había desperdiciado demostrando fuerza, demostrando valentía, no abrazando a sus seres queridos que ahora tanto necesitaba, no disfrutando de cada instante. Y ahora en lo único que podía pensar eran en esos afectos, en las necesidades básicas de supervivencia, amor, alimento, bebida. Porque nada de eso en ese momento tenía. Y tuvo que permitir que la naturaleza misma lo ayude. Y al final del camino, de ese sendero tan hostil que tuvo que atravesar y que lo enfrentó, ahí, a su verdad y a su honestidad, a todo eso que él había hecho, había un castillo al final. Un castillo que, claro, cuando entró no había nada. Y en eso profundo del silencio no había nadie. Vacío absoluto. No había opciones. En ese castillo aprendió a escuchar su voz, a escuchar sus necesidades, a encontrar calma en el silencio
y a valorar la importancia de la introspección. Y claro, cuando uno conecta con esa introspección, con esa mirada interior, porque no hay distracciones, no había nada, no había nadie, ahí empezaron a caerle lágrimas. Lágrimas que desde el interior empezaron a aflojar el óxido de esa armadura. Y empezó a descubrir la belleza que hay en la quietud, la sabiduría que surge en esa serenidad, encontrando paz, encontrando claridad en su interior. Entonces se miró en ese sendero que recorrió honestamente, se encontró con sus inseguridades, con su parte más vulnerable, observó sus actos y las consecuencias de sus actos. Y ahora, en este castillo del silencio, empezó a conectarse con sus verdaderas necesidades, a escuchar su voz interior, a hacer ese trabajo de introspección. Y ahora era momento de seguir adelante. Y cuando salió de ese castillo, donde ya había conectado con su vulnerabilidad, donde ya estaba escuchándose a sí mismo, qué sentía, qué necesitaba, se encontró con otro castillo. Un castillo que era el castillo del conocimiento. Y ahí se sumergió en una aventura de aprendizaje constante, donde eran lecturas, personas muy sabias que le compartían un montón de historias y de saberes, aprendió lecciones valiosas, expandió su visión del mundo, se nutrió porque encontró gente de todos lados. Entonces empezó a entender el mundo y a ver que había más mundo que ese mundo que él veía, a ampliar su saber. Y claro, ya ahí estaba con ansias, con ganas de más, porque cuando uno empieza a descubrir que hay más y que se puede, entonces quería seguir adelante. Ya estaba entusiasmado. Y salió de ese castillo y se encontró con otro. Y un castillo en el que tenía el cartel voluntad y osadía. Y en ese castillo aprendió que la voluntad era esencial para superar los desafíos. Porque ahí se empezó a enfrentar con diferentes aventuras y desafíos. Había diferentes circunstancias que tenía que ir atravesando dentro de ese castillo que lo enfrentaban a tener que ponerse en acción. La fortaleza del carácter y la determinación eran cruciales para alcanzar la meta de cruzar ese castillo, de enfrentar esas dificultades. Era momento de ponerse en acción. Y a través de las experiencias que en ese castillo fue viviendo, descubrió la necesidad de cultivar la voluntad. Que hay que tener voluntad para liberarse de la armadura que tanto lo aprisionaba. Entonces reconoció la osadía y la valentía. Pero también el desapego, la flexibilidad mental, porque a medida que avanzaba en el castillo se daba cuenta de la importancia de desprenderse de la armadura, porque claro, había que colgarse, había que treparse, había que hacer cosas que la armadura no le permitía, entonces necesitaba flexibilidad. Entonces iba dando cuenta de las limitaciones en que esa protección que él se había puesto le estaban generando. La armadura era para protegerse, para cuidarse, tenía las mejores intenciones, pero no le permitía moverse, no le permitía enfrentarse a estos nuevos desafíos. Descubrió la importancia de la comunicación emocional, porque se enfrentaba a situaciones que lo obligaban a explorar y a expresar emociones, y aprendió que era clave para establecer conexiones profundas con los demás y con él mismo, el poder expresar sus sentimientos, ponerlo en palabra, conectarse, me estoy cayendo, necesito ayuda. Era un desafío, una aventura tras de la otra en ese castillo. Entonces se dio cuenta de lo importante que era la comunicación. Y todos esos aprendizajes lo que hicieron fue destacar la importancia de esa autoexploración que hizo, de la superación personal, de la conexión emocional consigo mismo, con sus propias necesidades, pero con el otro, con la comunicación con el otro. Y en ese momento, ahí se dio cuenta, y al salir de ese castillo, había terminado su recorrido y no había más, estaba en la cima.
Y ahí se dio cuenta y dijo, aunque este universo poseo, nada poseo. Pues no puedo conocer lo desconocido si me sigo aferrando a lo conocido. Se dio cuenta que tenía que soltar toda esa armadura y todas esas viejas ataduras que él mismo había ido construyendo en su vida para poder seguir avanzando, evolucionando y creciendo. Y ya estando en la cima no había más por hacer, ya había llegado al final de ese recorrido. Ahí se dejó caer y a medida que caía y que bajaba, la armadura parte a parte iba cayendo y se iba desprendiendo. Iban saliendo las culpas, iban saliendo los prejuicios, se empezó a ser responsable de sí mismo, reconoció que él era la causa y no era el efecto, entonces se liberó de esa gran armadura. Y en ese momento fue cuando se dijo, casi muero por todas las lágrimas que no derramé. Porque gracias a esas primeras lágrimas en ese castillo de la introspección, esa armadura empezó a aflojarse. Entonces gracias a esas primeras lágrimas pudo retornar a la vida, pudo volver a conectarse con sus afectos, volver a descubrirse. Y esta historia, que es del maravilloso y histórico libro El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher, es un libro muy cortito, muy pequeño, pero que nos guía en esto del camino, de cómo es el proceso, de salir del malestar, de la incomodidad. Nos recuerda que a veces, en nuestra búsqueda por ser, o por quienes creemos que deberíamos ser, sobre todo, podemos perder de vista nuestra verdadera esencia. Por ser quien creo que debo ser, nos aferramos a expectativas que son ajenas, a roles que deberíamos cumplir pero que nos imponen los demás. Nos aferramos como si fueran una armadura brillante que nos dedicamos a pulir y a trabajar permanentemente. Y que con el tiempo esa armadura puede volverse pesada, puede volverse opresiva y que nos aleja de nuestra felicidad genuina. De conectar plenamente con los demás, con los que nos interesan, con realmente nuestros afectos. Y la valentía de quitarnos esa armadura, de mostrarnos tal como somos, con nuestras virtudes, vulnerabilidades. Eso es lo que nos permite descubrir la auténtica felicidad y fortalecer nuestros vínculos. Esa felicidad es estado de pleno interior, no de alegría externa, ¿no? Eso es genuina, interna, de paz, de aceptación. En cada paso que vayamos dando en nuestra vida podemos aprender y recordar que la verdadera fuerza proviene de ahí, de aceptarnos, de abrazar auténticamente cada una de nuestras partes que nos componen. Somos complejas y tenemos muchas partes. Y compartiéndola con el mundo. Así encontramos esa conexión, esa alegría que estamos buscando, liberándonos de las armaduras que nos impiden realmente mostrarnos como somos. Y la propuesta es esa, es trabajar. Por eso en cualquiera de las formaciones, acá en este seminario hicimos eso, en el taller Camino, en cualquiera de los cursos que hay dentro de la comunidad, trabajamos en hacer este recorrido, en establecer esta metodología. Vamos contemplándonos, escuchándonos, observándonos a nosotras mismas, para entender el cuerpo, entender la biología, descubrir los códigos que hay detrás de la biología, de la estructura de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, la estructura de la personalidad, porque así se construyen esas máscaras que nos ponemos, que le decimos ego, estructura de personalidad, ¿no? Que las vamos llevando como armaduras, esas armaduras que nos vamos aferrando y nos terminamos identificando con el soy la enojona, soy la criticona, soy la perfecta, soy la exitosa, soy la... ¿no? Y esa es la armadura. Entonces, tiene una misión esa armadura, sí, protegernos, proteger esas partes vulnerables, nos permite desenvolvernos en el mundo, porque no es que hay que romper la armadura y ya está. Y salimos ahí desprotegidas. No, hay que conocerla. Acá se trata de identificarla. Y identificar esa armadura, entenderla, nos da la libertad de elegir cuándo la usamos y cuándo no. Porque hay situaciones que ameritan que nos pongamos la armadura.
Hay circunstancias en las que necesitamos protegernos. Hay un dragón adelante y bueno, ponete la armadura, más vale. Pero si es tu pareja y estás teniendo una charla, quizás está de más la armadura. Si estás hablando con tu hijo y quizás está de más la armadura. Pero para eso es necesario tener las herramientas y los recursos que nos ayuden a ver la armadura, a reconocerla, identificarla, saber cómo podemos usarla a nuestro favor. ¿Para qué? Para no convertirnos en prisioneras, como le pasó a este caballero. Y la gestión emocional es una gran compañera. Por eso, la función principal del taller Camino es profundizar en eso, en descubrir, en identificar esa estructura de personalidad.